Le damos la más cordial de las bienvenidas a un programa más, ¿verdad? Les recordamos que nos pueden seguir en YouTube como Guillo Guillermo, como en TikTok como Guillo Guillermo y estamos en Spotify igual como Guillo Guillermo en las redes sociales, por Facebook, a los hermanos y amigos que nos escuchan por la radio. Sean todos cordialmente bienvenidos. En esta ocasión, como siempre, ¿verdad? Tenemos un invitado nuevo. En esta ocasión nos acompaña el evangelista Vladimir Sosa. Le damos la más cordial de la bienvenida. Dios le bendiga, evangelista. Saludos. Muchas gracias, Guillermo. Dios te bendiga y que Dios bendiga a toda la audiencia que nos está mirando a través de las diferentes redes sociales. Bueno, Dios les bendiga. Comenzamos, ¿verdad? Porque el tiempo luego se va muy rápido. Queremos que nos cuente, viene usted de Estados Unidos, ¿verdad? ¿O allá radica? Así es, vivimos en la ciudad de New York para la gloria del Señor desde los 3 años de edad. Allá estaba entonces. Así es. Entonces aquí está, estamos en Villahermosa, ¿verdad? Tabasco, para todo el mundo, ¿verdad? Así es. Cuéntenos de cómo conoció al Señor. Bueno, yo desde la edad de 3 años de edad, sin saber quizás lo que hacía, porque un niño a esa edad no sabe mucho. Yo recuerdo que cuando estaba pequeño, al frente de la casa había una iglesia que cantaban cánticos muy hermosos. Y un día me atreví a preguntarle a mi papá qué era lo que se cantaba allí, porque yo veía que siempre estaban contentos. Mi papá me dijo, usted está muy chiquito, usted no tiene por qué preguntarme eso. Y como que ya sabía lo que en realidad... ¿Su papá no eran cristianos? No eran cristianos, no eran cristianos. Y como que sabía ya mi intención. Y me dijo, ni te atrevas ni se te ocurra cruzar aquel lado, porque como estaba del otro lado de la calle, yo tan pequeño podía venir un carro y atropellarme. Y no le hice caso ese día, jugando carrito, dije voy a cruzar. Miré para todos los lados, crucé, gloria al nombre del Señor, y me di cuenta que el cántico que estaban cantando era el cántico que el pastor cantaba junto con el grupo coral cuando ya terminaba el mensaje. Y ahí estaba ya ministrando e hizo una invitación y dijo, ¿quién quiere recibir a Jesús como su Señor y Salvador? Yo, claro, desde pequeño pues levanté mis manos y todo el mundo miró, se rió, y sin saberlo el pastor dijo, ustedes se ríen, pero ustedes no saben si ese será un gran evangelista en el mañana. Y así oró por mí, recibí al Señor Jesucristo, y a partir de ese momento pues me quedé congregándome en aquella iglesia. Desde los 3 años, qué hermoso, ¿verdad? Testimonio. Y ahorita, como evangelista, ¿verdad? ¿Cómo inició ese ministerio? Bueno, a la edad ya de 5 años, por la gracia del Señor, el Señor nos permitió pues predicar la palabra de Dios. A la edad de 5 años. A la edad de 5 años ya a mí me llamaban el niño predicador. Usted ya hablaba bien. Yo diría que fue algo selectivo de parte de Dios. Fue una gracia muy especial, y a través de los 5 años ya el Señor empezó a usarme como predicador. Predicaba, ministraba, oraba por los enfermos y por las diferentes necesidades. Y bueno, gracias al Señor, en lo que tenemos ya de edad, con altas y bajas, aquí estamos sirviéndole al Señor. Ahora, a la edad de 5 años en la iglesia local, ahí empezó a predicar. Correcto. Y ahí para adelante. Así es. ¿Y cómo fue que empezó a salir afuera? ¿O el llamado que Dios le dio? ¿Cómo sabía usted que era evangelista? Bueno, ya a partir de los 10 años de edad, ya entonces pude salir a diferentes iglesias que estaban invitándome, porque por la gracia del Señor el poder de Dios empezó a manifestarse. Y ya la gente decía, wow, pero es un don que tiene este niño. Y ya le hablaban a los pastores para que nos dieran el permiso para predicar en otras iglesias. Y así fue como pude entonces ir a diferentes iglesias. Y ya para la edad de 14 a 15 años, entonces pude salir a nivel ya internacional. A la edad de 14 años. 14 a 15 años. ¿Y cómo fue que Dios empieza a usar? O sea, ¿cómo llegaron los dones al ministerio? ¿Cómo llegó? Bueno, yo recuerdo que a la edad de 10 años ya empecé a orar, a tomar
lo que Dios me había dado muy en serio. A la edad de 11 años me bauticé. Cuando me bauticé, el pastor no quería bautizarme porque decía que tenía que cumplir los 12 años de edad. Pero producto de que Dios le habló a través de un sueño, y esto es bueno que lo escuchen muchos pastores, a través de un sueño, Dios le habló y le dijo que tenía que bautizarme. Y ya a la edad de 11 años me bautizó. Cuando fui bautizado en aguas, saliendo de las aguas, vino sobre mí el Espíritu Santo y también recibí el bautismo del Espíritu Santo en ese mismo momento que yo estaba saliendo de las aguas. Y ya a partir de ahí entonces empecé a orarle al Señor y a pedirle que me usara. Y de una manera muy maravillosa, a partir de ese momento, duré como aproximadamente 3 meses cuando el Señor empezó a usarme en milagros, maravillas y prodigios. Quiero que nos cuente sobre eso, cómo Dios lo usa en milagros, o sea, cómo se da cuenta o qué hay que hacer, o cómo se hace, pues, o sea. Bueno, en mi caso lo que tuve que hacer fue buscar a Dios de todo corazón. La Biblia dice claramente que el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y cuando uno toca al Señor y busca al Señor en intimidad, más que todo hay que desarrollar una vida de intimidad. Y yo a mi cercana edad empecé a desarrollar esa vida de intimidad y Dios miró mi corazón. Y cuando recibí de parte de Dios, vino un ángel y me visitó. Y ese ángel me dijo, vengo a darte lo que le estás pidiendo a Dios. Y cuando puso su mano sobre mí, sentí corrientes como ríos de agua viva que corrían por todo mi ser. Y así me dijo, empezarás a orar por los enfermos y los enfermos sanarán. Esa es una experiencia que tuvo con los ángeles, ¿verdad? Así es. Fue real. O sea, fue real. Fue real. Otra que nos pueda contar otra experiencia con los ángeles. Padre Tiene que ver celestial. mucho que ver con los milagros. Bueno, sí. Bueno, esto puede extenderse, pero por la gracia del Señor, el Señor nos ha permitido que ministremos con los ángeles. De hecho, el Señor nos dijo que los ángeles iban a estar con nosotros. Y para la gloria de Dios en nuestro ministerio, los que nos conocen y ya conocen nuestras redes, pueden mirar cómo los ángeles de Dios se manifiestan, haciendo milagros, haciendo operaciones. Le puedo contar rapidito un caso muy cerca. Hace una semana antes de venir acá, estábamos de campaña en una iglesia en New Jersey, y ahí están en nuestras redes sociales. Podemos ver cómo una señora tenía problema de artritis con su mano izquierda. Este dedo de la mano izquierda no lo podía mover. Los doctores dijeron que tenían que operarla, tenían que hacer una cirugía para introducirle un tendón superficial y ponerle parte de un hueso, porque tenían que romper el hueso porque ya no lo movía. Y la operación que necesitaba esta mujer a través de los doctores, por la voluntad y la misericordia de Dios, los ángeles descendieron, operaron a la hermana, no pusieron tendones artificiales sino tendones nuevos, y la hermana pudo enderezar su dedo y poder mover sus manos con facilidad, para la gloria de Dios. Pero usted ve cuando eso pasa, o sea, los ángeles. Así es, así es. Porque en una ocasión yo lo escuché en una campaña en Jalapa, donde decía, aquí están los ángeles, o sea, yo me imagino que usted lo veía. Correcto, correcto. Ellos vienen, se manifiestan. Y... No creo que estemos en el aire, se fue. Amén. Pero quiero que nos cuente más sobre los ángeles, el ministerio de los ángeles, porque poco se sabe. Bueno, si vamos a entrar en esa materia, entonces tengo que acudir a lo que dice el libro de Gálatas y lo que dice el libro de Hebreos. La Biblia dice en el capítulo 1 que los ángeles están destinados para aquellos que han de alcanzar la salvación y la vida eterna. Lo que quiere decir que los ángeles están a favor de
aquellos que han de ser salvos. Los ángeles son reales, ellos existen y se manifiestan como ellos quieran, pero para eso usted y yo como cristianos tenemos que desarrollar esa vida de intimidad con Dios. Tenemos que buscar más y más y más. Así es, pero los ángeles son reales. ¿Y por qué hay muchas veces que los ministerios no fluyen? Yo diría que también eso tiene que ver con tres cosas muy importantes. Número uno, tiene que ver con el llamado de Dios, porque la palabra de Dios dice también a través del apóstol Pablo en el libro de Romanos, que esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y yo creo que de acuerdo al propósito de Dios, entonces puede usted tener esa experiencia con los ángeles. Número dos, su fe tiene que también estar muy activa. Porque si usted no cree en los ángeles y no cree en que Dios tiene a los ángeles a su favor y a su disposición, entonces usted no lo puede ver. Y lo número tres, como dije ya, debe de desarrollar una vida muy íntegra en intimidad con Dios. Y yo creo que esto es lo que ha estado sucediendo en estos últimos tiempos. Dios anda buscando hombres y mujeres íntegros que se atrevan a apartarse en intimidad para Él. Porque hay pocos, ¿verdad?, que quizá hacen eso y como dice, que quieran pagar el precio. Así es. Y sobre el don de ciencia, ¿qué nos puede decir? Bueno, el don de ciencia son uno de los dones que están atribuidos por el Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 12 nos habla de eso y en el capítulo 11 también. Y yo creo que el don de ciencia, si hay algo que la iglesia necesita en estos últimos tiempos, es aprender a operar en el don de ciencia. Aprender a operar, dice usted. Correcto. ¿Cómo sería? Bueno, como los dones lo da el Espíritu Santo, se debe de desarrollar una intimidad con el Espíritu de Dios. O sea, usted no puede operar en ningún don si no aprende primero a tener intimidad con el que da los dones. Y yo creo que cuando usted aprende a tener intimidad con ese que da los dones, entonces los dones se van a manifestar. Porque yo he visto evangelistas con esos dones, pero ¿cómo saberlos manejar? Para saberlo manejar, entonces ya debe usted primero de haber desarrollado esa vida de intimidad con el Espíritu Santo, porque los dones no los puedo usar yo cuando yo quiera. Una de las cosas que estamos mirando en estos últimos tiempos es que la iglesia piensa que porque los dones los recibe la iglesia, lo puede usar cuando quiera, como quiera, a la hora que quiera, y no es así. Los dones son para la edificación de la iglesia, pero los dones no son de la iglesia. Los dones son del Espíritu Santo. Por ende, por ejemplo, para que el que está mirándonos nos entienda de una manera más clara, si usted trabaja para una compañía, usted no puede trabajar a la hora que quiera, a la manera que usted quiera, sino que cada día usted va a su trabajo y se le asigna la tarea que debe de desempeñar ese día. Por ende, así como usted cuando va a una compañía que tiene un supervisor y le dice a usted lo que usted tiene que hacer, de la misma manera ocurre en el reino de Dios. El Espíritu Santo está para dejarnos saber lo que tenemos que hacer. Si no vamos a Él, podemos operar en los dones, pero ya no vamos a operar bajo los designios divinos que Él ha trazado para que la iglesia sea edificada. O sea, que nos van a fluir de la manera correcta ya o más rápida. Correcto. Para que podamos fluir eficazmente, necesitamos tener una conexión con el Espíritu Santo de Dios. Porque hay muchos que veo que abusan del don. Y así no es. Para servir a Dios, sino ya no se creen o algo, cosas así que no debe ser así. No son humildes, pues. Correcto. A veces no son humildes y otra de las cosas que suceden es que le falta el carácter. Porque eso es una cosa muy importante. La unción y el carácter va unido con los dones. Si yo tengo un don, pero carezco de unción, el don no va a ser efectivo. Pero si tengo un don de parte del Espíritu de Dios y tengo la unción, pero no tengo carácter,
lo que hago también no va a ser efectivo. ¿A qué se refiere con carácter? Bueno, fíjate algo. El carácter de Cristo en nuestras vidas debe ser muy importante cuando vamos nosotros a ejecutar cualquier don del Espíritu Santo. Porque si bien es cierto que los dones son para la edificación de la iglesia, el carácter y la unción habla de quiénes somos nosotros en Cristo. Y esto es muy importante que la iglesia entienda esto. Le voy a poner un ejemplo. Sí. Cuando Dios llamó a Saúl, y la Biblia habla en el capítulo 10 de Primera de Samuel, dice que Dios llamó a Samuel el profeta para que ungiera a Saúl con una redoma de aceite. La redoma de aceite era un envase pequeño donde la boca era bien fina, era en forma como de un embudo, un envase. Se utilizaba específicamente para economizar lo que se echaba en esa botella, ya sea líquido, ya sea azúcar, sea sal. En este caso, Dios le dice al profeta que usara aceite. Y tenía aceite de la unción en esta redoma. Cuando Dios llama a Samuel para que unja a Saúl, la Biblia dice que la unción que recibió Saúl fue la unción de redoma, porque fue con una redoma. Era una especie de gotera de aceite, caía en forma de gotera. O sea, poquito por poquito. Poquito a poquito. Y sin embargo, con ese poquito bastó para que Saúl fuera mudado a otro hombre y fuera la persona que Dios quería que él fuera. Ahora fíjate algo. A través de esta unción, Dios quería depositar el carácter de Dios en la vida de Saúl. Sin embargo, Saúl no se dejó moldear. No permitió que el carácter de Dios se formara en su vida. Por eso Saúl era un poco ambivalente. O rebelde, ¿cómo? Y rebelde a la misma vez. Ambivalente porque un día complacía, prefería mejor complacer al pueblo antes que obedecer a Dios. Y para poder obedecer a Dios en toda su máxima extensión, necesitamos el carácter. No obstante, miramos entonces que Dios tiene que rechazar a Saúl por desobedecer, por no tener el carácter, porque a veces su no se convertía en un sí y a veces su sí se convertía en un no. Y Dios lo rechaza y tiene que escoger entonces a otro, en este caso a David. Y me llama la atención que en el capítulo 16 de Primera de Samuel dice que Dios manda ahora a Samuel y ya no lo manda con una redoma, lo manda con el cuerno. Tendría que ver mucho con lo que decía. Correctamente, correctamente. Fíjate la forma como fue ungido Saúl versus la unción de David. Saúl fue ungido con redoma, pero David fue ungido con el cuerno. El cuerno se usaba para derramar aceite. Lo que quiere decir que la unción que recibió David fue la unción derramada, una unción que no tenía límites. En otras palabras, cuando yo tengo el carácter de Cristo y tengo la unción del Espíritu Santo sobre mí y lo uno con los dones que Dios me ha dado, entonces puede Dios usarme en cualquier área, a cualquier hora, en cualquier momento, porque tengo la unción ilimitada, que es la unción derramada. Ahora sí ya le comprendimos un poco más. Gloria al Señor. Ya limitada, como dice. En cualquier momento yo lo Correcto. puedo usar, levantar, sabe que es esto, otro. Está en intimidad con Dios. Correcto. Que, bueno, retomando lo que decía sobre el ministerio de los ángeles, ¿qué nos puede contar sobre otra experiencia más? Porque poco se habla de esto, se sabe. Bueno, lo que le puedo decir a la audiencia que los ángeles son reales. Ellos se manifiestan y cuando aprendemos a vivir en esa dimensión espiritual, eso es algo maravilloso, Guillermo. Yo te puedo contar demasiadas experiencias que he tenido. Inclusive recientemente tengo 3 años de casado. Recuerdo cuando estaba ya a punto de casarme con mi esposa, le dije, ¿estás segura que te quieres casar conmigo? Le dije, porque Dios trata conmigo de una manera especial. Y ella como que me dijo, sí, pero como que todavía no había comprendido en realidad
el ministerio que Dios había puesto en nuestras manos. Y luego ya después que nos casamos, recuerdo que no hace mucho, estando acostado, ya durmiendo con mi esposa, yo tuve uno de los hermosos sueños que jamás he tenido en mi vida. Y en ese sueño yo veo que el Señor, bueno, más bien un personaje desciende. Yo no conocía todavía muy bien a ese personaje. Al descender me toma de la mano así, te voy a usar como ejemplo, me saca del cuerpo, veo mi cuerpo que se queda ahí, veo el cuerpo de mi esposa que se queda en la cama, se abre un hueco en el techo del cuarto, de la habitación donde dormimos, ¿sí? Y empezamos a ascender. Y ascendíamos. Yo sabía que... Como el personaje que dice que... Sí, correcto. Yo sabía que íbamos a ir arriba, porque ya no era la primera vez. Son varias las veces que el Señor nos ha llevado arriba al cielo para su gloria y su honra. Y cuando llegamos al lugar donde el personaje me quería llevar, veo ese pasto bien verde, gloria al nombre del Señor, muy hermoso. Veo hermosas flores grandes, gigantescas, y expelían un olor demasiado agradable. En primera instancia me dio olor a aceite de oliva. Y yo decía, qué hermoso olor. Y me dijo el personaje que me subió allá arriba, vuelve y huele la flor. Me dice, puedes acercarte a ella. Y yo la olí. Y cuando la olí, ya el aroma cambió. Ya no era aceite de oliva, ahora era nardo, un perfume de nardo. Y quiero que sepa la audiencia y los que nos están mirando, que yo en realidad nunca he usado perfume de nardo, pero yo pude conocer, percibir que era nardo, el perfume de nardo. Cuando dije así, dije, pero ahora cambió a nardo. Me permitió el personaje oler 5 veces más aquella flor y pude oler diferentes aromas. 7 aromas se extraía de esa flor que yo olía. En esto, mientras sigo oliendo, veo a otro ángel que me dice, ¿a mí me puedes ver? Y yo le dije, claro que sí, tú estás a mi lado izquierdo. Y me preguntó, ¿sabes por qué puedes verme? Yo me quedé callado. Y me dijo aquel ángel, porque estás aquí en el espíritu, por eso me puedes ver. En eso, el que andaba conmigo, que me subió arriba, yo le dije, pero esto es como el Edén. Y le dije, esto es el Edén, ¿verdad? Y me dijo, sí, es el Edén. Y dije, en el que Adán y Eva caminaba. Y me dijo, no, este es otro Edén. El Edén del cual tú hablas está acá abajo en la tierra. Este es el Edén de Dios que le fue revelado a Ezequiel en el capítulo 28. Ni siquiera yo sabía, Guillermo, que había otro Edén llamado el Edén de Dios, según Ezequiel 28. Y me grabé todo eso. Vino otro ángel a mi lado derecho y al venir me dijo, a mí me puedes ver. Y me dijo eso y yo le dije, sí, te puedo ver. En eso ya el que andaba conmigo me dijo, vámonos, porque se hace tarde y no puedes durar mucho aquí. Y luego el otro ángel me dijo, ¿sabe por qué me puedes ver? También me quedé callado. ¿Te preguntaban así? Sí, me preguntaban. Yo intercalaba conversación con ellos, pero yo no podía responderle cuando me preguntaba eso. Y me quedé callado. Y luego me dijo, porque estás aquí en el espíritu, por eso me puedes ver. En eso ya el que andaba conmigo me apretó bien de la mano así, porque yo estaba a su lado izquierdo. Y él me apretó con su mano izquierda y me apretó bien fuerte. Y me dijo, vámonos, porque no puedes quedarte. Y yo dije, no quiero ir para abajo, yo quiero quedarme aquí. Y él me dijo, no, porque mi Padre, así me dijo, mi Padre no ha terminado su obra contigo en la tierra. Tenemos que irnos, te tengo que llevar abajo. Cuando me dijo así, Guillermo,
yo miré hacia sus pies. Pude ver las marcas de sus pies, de los clavos. Dije, no puede ser. Seguí mirando hacia arriba, gloria al nombre del Señor. Y como él tenía mi mano así apretada, pude mirar sus manos y le vi la marca de su clavo en su mano izquierda. Dije, yo tengo que seguir mirando. Cuando seguí mirando así hacia arriba, no pude verlo completo, pero lo vi desde sus ojos para abajo. Vi sus ojos, vi su nariz, vi la sonrisa que él tenía en su boca, en su rostro, y pude ver la melena de su cabellera que quedaba hasta acá. Es grande, es alto. Pues fíjate que lo vi grande. Era como más o menos 6.1, 6 pies, 1 pulgada. En eso ya estamos descendiendo. Y haz de cuenta, a fracciones de lo que te estoy contando, estamos ya abajo. Él me está incorporando en el cuerpo. Y es como, te voy a usar otra vez como ejemplo. Es como cuando alguien se quiere despedir de ti, pero no te quiere soltar. Él no lo quería soltar. Sí, ni yo ni él. Él no me quería soltar, ni yo quería soltarlo. Como alguien que se quiere despedir de ti, pero no quiere. Pero seguía mirando la marca de su clavo. Y a lo último, lo único que me dijo fue, dile a mi iglesia que yo vengo pronto. Inmediatamente me incorporó, me soltó, se abrió el hueco en mi habitación. Él empezó a ascender. A medida que se alejaba en la distancia, en las alturas, entonces el hueco se iba cerrando, pero todo mi cuarto estaba iluminado. Cuando yo logro volver en sí, es mi esposa que me está hablando, pero yo seguía mirando hacia arriba y con una sonrisa porque nunca se me va a olvidar aquella experiencia. Y cuando mi esposa me habla, que logro como en mi carne escuchar a mi esposa, oye, ¿qué te pasa? Ella tuvo que menearme, hacerme así, porque yo me quedé pasmado con lo que Dios me había mostrado, exacto. Y me dijo, oye, ¿qué te pasa? Lo único que le dije fue, acabo de tener la experiencia más maravillosa de mi vida. Le dije, el Señor me llevó arriba otra vez. Y me dijo, ¿y qué te dijo? ¿Qué te enseñó? Le explico a mi esposa. Y justamente después de eso, creo que nos pusimos a orar, y después de orar, nos pusimos a ver algo a través del YouTube, y creo que era el pastor Juan Carlos Harrigan, que estaba dando un testimonio, y justamente en ese testimonio él contaba de un pastor que tuvo un accidente y que fue llevado arriba. Y la misma experiencia que yo acabé de tener esa mañana, el pastor Harrigan estaba comentando de que ese pastor, Dios lo había llevado al Edén, que no era el jardín del Edén, sino el Edén de Dios. Es como la confirmación de lo que es una confirmación. De hecho, dice que él pudo agarrar la flor. Yo no pude agarrarla. Yo la olía, pero a él se le permitió tomarla en su mano. Y él le dijo al Señor, pero se va a morir. Y el Señor le dijo, no, tírala otra vez en la grama. Y cuando la tiró, se volvió árbol y revivió. Y le dijo al Señor, aquí nada muere, todo cobra vida. Bendito el nombre del Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Yo he escuchado